trata de la concentración y la relajación. Estas son dos prácticas muy importantes que nosotros no hemos logrado llevar constantemente, pues si se estuviera constantemente en etapa de concentración, tendríamos un poder muy grande, y para esto tendríamos que haber estado totalmente concentrados todo el tiempo, en un día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pues, la palabra concentración nos está mostrando que la conciencia debe estar centrada en una acción, ¿sí? Entonces, para que yo tenga una concentración, debo aprender a ver en dónde está mi conciencia, en qué momento se perdió o en qué momento se está perdiendo. Pero para estar centrado en una acción se necesita hacer acción por acción, ¿sí? No se puede hacer una cosa y después otra, sino una cosa a la vez, para que haya una total concentración. La concentración entonces se dice que es un poder demasiado grande que nos permite tener éxito en todo lo que nosotros nos propongamos. Y así tendremos que aprender a vivir algo que se llama el instante, ¿sí? Muchas de las personas no entendemos que los instantes no son los que nosotros vivimos o que quedan guardados en una fotografía. Los instantes son cada momento que nosotros estamos viviendo, cada segundo que estamos observando nuestra propia psicología. Eso se llama instante. Entonces, yo debo saber vivir en el instante para que no dejarme identificar o molestar por distracciones o por distractores alrededor de mí cuando esté, por ejemplo, dictando una conferencia, comiendo, bañándome, desayunando, ¿sí? Vistiéndome, bañándome los dientes, tendiendo la cama, levantándome de la cama, desde el primer pensamiento que tuve, desde ahí, desde el primer recuerdo del sueño que tuve, desde ahí se debe empezar a tener concentración, ¿sí? Más sin embargo, en muchos momentos este poder se pierde, esta concentración se pierde, se pasa a la distracción. Vamos a ver entonces esta conferencia qué quiere y qué es lo que necesitamos para poder tener una concentración y para tener este poder que es tan grande y que muchos aparentemente tienen, porque existe dos mundos. Una concentración a medias es cuando existe solamente atención hacia el mundo exterior, pero en el mundo interior no hay atención. Entonces, una concentración completa es cuando se está en plena conciencia del mundo interior y aprendiendo a vivir concentradamente en el mundo exterior, ¿sí? Entonces pasemos. Nosotros tenemos que aprender a ver en el día y en la noche nuestra concentración. Entonces, para ayudarnos, hay una imagen que es esta. No sé si se alcanza a ver. Bueno, aquí. Este es el corazón, ¿sí? Y aquí vamos a tener concentración, ¿sí? Resulta que acá es donde está todo nuestros recuerdos que tienen que ver en el centro intelectual inferior. Que utilice el cerebro para tal fin es otro cuento. Está el centro emocional superior, en donde se encuentra la inspiración, y por último el centro intelectual superior, en donde se encuentra el acierto, ¿sí? Entonces empezamos a comprender que hay tres elementos muy importantes. Está la concentración,
saber escuchar al corazón, la inspiración que llega cuando nosotros aprendemos o caemos en cuenta de algo, sea del mundo exterior o del mundo interior, y el acierto, que es una cosa totalmente acertada o hecha de manera correcta. La clave para sacar cualquier práctica es esta concentración. Cualquier práctica. ¿Cuáles son las prácticas de la vida? Podemos estar leyendo, podremos estar lavando la loza, podremos estar caminando, podremos estar discutiendo acerca de fútbol con alguien o de cualquier tema. Podríamos estar haciendo un video, podríamos estar caminando, entrando a un bus, podríamos estar sentados observando atentamente el camino que recorre el bus, podríamos estar atentos a todos los detalles que hay en la vía o en el sitio a donde yo vaya a ir. Y esto es práctica, pero también hay prácticas que se gestan en el mundo interno, como son la meditación, la retrospección, la retrospección, la desdoblamiento astral, la transmutación sexual y el sacrificio o la ayuda a la humanidad, ¿sí? Como vemos, son 5 prácticas muy importantes para encontrar las dos faltantes que se llaman concentración y relajación, que se están enseñando en este momento. Entonces nosotros vemos que en el día podríamos estar concentrados, en la noche también podemos estar concentrados, o sea, si estamos concentrados en el día, en la noche, que quiere decir en el sueño, también podríamos estar conscientes. Querría decir que tendríamos cierto control o un control total en el sueño o en el plano astral, ¿sí? De todas maneras, existen las dos atenciones que se tienen que tener, que son en el mundo interior y la otra en el mundo exterior. Resulta que las dos son muy importantes. Una persona que de pronto esté en desconcentración o distraída, no pone atención ni siquiera a su tono de voz cuando habla, ¿sí? Entonces, tiene que modificar una conducta, pero esa conducta no la modifica precisamente porque está inseguro o insegura. Cuando se mata ese defecto, cuando se concentra o se pone atención a todo lo que se está haciendo, se tiene en cuenta el movimiento de las manos, el tono de voz, la afirmación, porque la no afirmación de algo denota desconcentración. Comprendamos que esto habla de que nosotros tenemos que atender al mundo interior, porque de allí nacen todas las manifestaciones nerviosas, las manifestaciones temerosas, las manifestaciones del pensamiento que nos dice que tenemos que quedar bien, que tenemos que hablar bien, que tenemos que tengo el deseo de dictar algo, que tengo el amor, supuesto amor, por haber practicado algo. Y sí, puede que lo haya, pero otra cosa es creerse que hay amor ahí, cuando el amor se encuentra en la desactivación de los defectos psicológicos, y muy en el fondo. La atención exterior tiene que verse también muy importante, porque vamos a pasar por la calle y tendríamos que observar si viene un auto o no. Tendríamos que mirar si estamos conduciendo, manejando, ver yo llegar a generar un estado de concentración y de control del vehículo. Entonces todo esto, dentro de todo esto está la experiencia, pero la experiencia mecánica nos puede hacer cometer errores. ¿Por qué?
porque una experiencia vivida no quiere decir que en esa experiencia haya tenido concentración, ¿sí? La comprensión de esa experiencia es la concentración vivida en el mundo interior. ¿Por qué? Porque digamos que yo tuve una manifestación muy fuerte de una experiencia y esa experiencia la modifiqué, transformé eso a raíz de tener concentración y clara la escena, y observándola le eliminé esas sensaciones, esos pensamientos, esos defectos. Cuando ya esa experiencia vivida la modifiqué en mi mundo interior, no se vuelven a reactivar esos agregados psicológicos tristes o esos agregados psicológicos temblecos de donde tiembla la voz, y ahí es donde nosotros agarramos la voluntad y empezamos a tener acierto e inspiración y acierto. Una persona bloqueada totalmente va a ver que está identificada por un manojo de defectos terribles, que a la hora de hablar o a la hora de expresarse tiene que recurrir a la sensación de la seguridad de no solamente leer, ¿sí?, sino de dar ejemplos en donde no haya tenido una experiencia real de sí mismo. Entonces, quienes hablarían ahí, estamos hablando de que los agregados estarían contando una historia, mas no habría una concentración y una modificación de nuestro mundo interior, así como del mundo exterior. ¿Cómo podemos nosotros ver que la atención hacia el mundo exterior pueda realizarse? Ustedes van a ver que la atención está en los 5 sentidos. Estos 5 sentidos vamos a utilizarlos en el plano físico. En este plano físico, los 5 sentidos que nos transmiten cosas, vamos a atender. Por ejemplo, el tacto transmite, por ejemplo, una piquiña. La visual produce una manifestación de colores o un significado. Estoy aquí parado, pero ustedes van a observar que si me aparece aquí una mujer despampanante, desnuda, las conductas emocionales, sexuales y mentales cambian. Si tengo en el momento aparece un animal bravo, iracundo, mis sensaciones van a ser de temor, de miedo, ¿sí? Y son a través de esos 5 sentidos. Muchas veces podemos nosotros tener la concentración para modificar esta conducta. Otras veces, por la distracción, actuamos de acuerdo a lo que nosotros, o el primer impulso que nosotros tengamos. Ese primer impulso es el error más grande, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a ver qué nos impulsa, qué es lo que está impulsando que hagamos tal o cual cosa, ¿sí? Vamos a pasar. Nos encontramos concentrados cuando sostenemos un solo pensamiento, ¿sí? También estamos concentrados cuando podemos tener una pausa. Esa pausa es para poder llegar a no generar un estado mecánico o un estado robótico a la hora de hablar, ¿sí? O a la hora de hacer cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, estoy haciendo un video y en ese video a veces uno sale así, recto, está robotizado, está tensionado. Ya habla de una tensión. Esa tensión la produce un agregado psicológico. Pero si esa persona comprende que tiene que ser más asequible, más amigable, más llevadera la conferencia o lo que esté haciendo, entonces va a tender a utilizar la conciencia, porque la conciencia hace que estos aspectos no se manifiesten robóticamente.
Entonces, tenemos que alcanzar después de tener un pensamiento, vamos a alcanzar la inspiración en ese momento, esa chispa en ese momento, y luego vamos a llegar al acierto. El acierto casi siempre tiene que ver con la conciencia, con la parte escénica de nuestra vida que hemos observado. No sé si muchas personas hayan visto que a veces se presentan múltiples emociones y sensaciones que llegan como un manojo de pensamientos, pero múltiples. Estos pensamientos múltiples les vamos a llamar, lo que buscan, perdón, es distraernos. Les vamos a llamar legión de defectos. Esta legión busca lo contrario, que es la distracción, ¿sí? Y la distracción es del agregado psicológico. ¿Listo? Tanto en el mundo, la atención hacia el mundo exterior como en el mundo interior. Entonces, si estudiamos la distracción, vamos a llegar a la concentración, ¿sí? El secreto de esta conferencia es estudiar la distracción que se nos origina. Cojan un día y obsérvense. Hagan un ejercicio de concentración, mirar un punto en la pared sin que se vaya a desviar la mirada o sin que algo de auditivo les afecte, o sin moverse por un tiempo, ¿sí? O sin pasar saliva, ¿sí? O sin oler algo que les agrade y estar concentrados en ese punto. Van a observar que hay millones de pensamientos que se vienen a la cabeza. 1, me pica acá. 2, tengo que ir mañana a donde mi mamá. 3, llegó la vecina aquí a molestar. 4, siento que es molestar. 5, veo que tengo que ir al baño. 6, en el baño ya estoy pensando en cosas que no son en cosas que no es de hacer el baño, ¿sí? 4, en el baño. 4, 7, perdón, ya voy 7. Salgo del baño, hago las cosas bien, camino 3 pasos y ya estoy pensando en otra cosa, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto no deja que sea acertado. ¿Por qué? Porque el hecho de que, por ejemplo, está la función pensar o proyectar. Ahora, si ustedes observan y proyectan hacer algo que no han hecho, ¿sí? Ustedes van a ver que siempre se van a imaginar hasta cómo se van a parar, por ejemplo, en la conferencia, o se imaginan ya la escena, ¿sí? Que tengo que ir a la casa de un primo, y ya de una vez se imaginó la casa, se imaginó el primo, sabe cómo va a salir, y ya sabe que hay un gato, y ya sabe que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son defectos que nos distraen. El hecho de que nosotros vayamos a ese sitio no significa que nosotros ya supongamos cómo está el sitio, porque eso nos limita, ¿sí? Eso nos hace mecánicos. Entonces hay que empezar a estudiar esa distracción. Si podemos descubrir los yoes y cada elemento distractor, alcanzaremos la concentración, ¿sí? Pasemos. Perdón, pásela atrás un poquito, perdón. Y vamos a ver, por ejemplo, este agregado psicológico del celular, ¿sí? El celular, todo el mundo nos va a distraer, pero nos va a distraer precisamente por algo que se llama el efecto hipnosis, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a poner atención al celular, observando qué hay en el celular, qué información hay, ¿sí? Ya ustedes empiezan a ver un desgaste de energía, ¿sí? Pero tienen que aprender a ver la información que están asimilando. ¿Cómo la vamos a aprender a observar? Viendo qué nos produce, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen ello, ustedes van a ver que el celular pierde significado rápidamente, ¿sí? Pierde significado porque ya uno se da cuenta que pasa el dedito y pasan miles de imágenes
distractivamente, o sea, no tuvo la concentración ni siquiera para observar detalles de cada cosa que vio, ¿sí? Entonces imagínense cuántas cosas nos perdemos en el celular por informaciones que no son buenas o que son negativas. ¿Fácil? Aprender a centrar la conciencia en la acción requiere práctica. Y para esto vamos a utilizar un sentido que se llama la autoobservación psicológica. Yo sé que es difícil para nosotros estar callados en un momento y que otra persona nos esté acosando y diciendo, oye, o oye, ven, ¿sí? Y hasta que nosotros no terminemos la acción digamos que estamos haciendo, no pararle bolas a esa persona, ¿sí? Es difícil, pero es porque existen algunos agregados psicológicos que temen de no pararle o de prestar atención a esa persona porque uno se siente mal. Ese también es un agregado psicológico en la parte emocional, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros centremos nuestra autoobservación y empecemos a hacer esto que se llama velar y orar, vamos a tener concentración. Entonces, velar es ser capaces de hacer las cosas despierto, en vigilia, en autoobservación o concentrado en lo que se está haciendo, en cómo se está hablando y cómo se está expresando y cómo está moviendo la mano. ¿Listo? Eso sería velar. Es como si ustedes pusieran una vela y vieran todo lo que produce la llama de esa vela, todos los detalles de esa vela, pero en nuestro mundo interno, ¿sí? Entonces, velar es importante porque ahí vamos a tener concentración. Entonces, las cosas que se hacen en vigilia es cuando nosotros vigilamos todas nuestras reacciones, emociones y pensamientos. Y orar es el deseo o el recuerdo de sí. Entonces, ¿cómo así? O sea, tengo que hacer las cosas con autoobservación y después recordarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, por no tener un recuerdo de sí, hacemos una cosa y olvidamos el instante. Se nos va el instante. ¿Qué pasa? Haga de cuenta que usted está escribiendo unas palabras o una frase. Solo una frase. En esa frase se manifestaron un montón de pensamientos que usted ni siquiera se imaginó tener. Y por no tener, entonces ahí está en vigilia, usted está vigilando cómo está escribiendo. Pero en el recuerdo de sí, tenemos que mirar qué es lo que estamos pensando y por qué estamos pensando cosas diferentes a la frase. Lo mismo cuando vamos caminando. Ustedes van caminando y hagan el intento de no pensar, sino tener un solo pensamiento recorriendo una cuadra. Y ustedes van a ver que no se puede porque hay una tensión y una emoción y un pensamiento y un defecto que nos empieza a tensionar. Así sea esta parte periférica del ojo, esta parte periférica de la boca, la parte de la respiración, ¿sí? La parte de la cabeza, ¿sí? Etcétera. Ahí estamos nosotros empezando a orar, puesto que vamos a empezar a suplicar a la Madre Divina, mátame este defecto para buscar relajarnos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros buscamos la concentración y la relajación en la autoobservación y en la meditación. ¿Pasemos? Vamos a ver que practicando la concentración podemos hacerlo, ¿sí? Vamos a generar simplemente una práctica en donde podríamos nosotros persuadir a ver dónde estamos distraídos, ¿sí? O sea, buscar la concentración, persuadir la concentración, empezar a persuadir la distracción, perdón. Entonces, persuadir es como intentar llamar la atención, pasar por un lado, etcétera, ¿sí? Entonces, el ejemplo es este. Uno se para y hay una vela al frente. Se sienta uno y prende la vela. Mira la vela y observa la llama.
observa cómo se mueve, observa la textura amarilla, la textura anaranjada si es que la hay, o la textura más tenue, oscurita del centro de la llama, y la parte azul, y la parte la mecha, ¿sí? Vamos a estar ahí sin pensar en otra cosa, sino en esa vela, en esa llama. Posteriormente cerramos los ojos, ¿sí? Y mantenemos esa atención, esa imaginación de esa vela en nuestra mente. Ustedes van a ver que realmente no hay esa concentración porque llegamos a generar distracción, o sea, la llama no la podemos evidenciar, nos modifica, por ejemplo, que nos viene a la mente otro lugar, nos viene a la mente alguien que nos dijo algo, una risita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso produce, o sea, que no hay que confundir que con las risas o con las emociones de alegría estamos concentrados, ¿sí? No hay que confundir. Es cuando no hay tensión emocional, y esa tensión emocional está en el agrado y en el desagrado. ¿Comprendemos? Listo. Entonces, para poder estar concentrados, tenemos que hacer un esfuerzo para hacer cosa por cosa, sin pensar en ninguna otra cosa, sin interrumpir una cosa para hacer otra, no pensar en cosas que se van a hacer, no recordar cosas que se hicieron, y manteniendo centrados en lo que estamos haciendo acá en el momento, ¿sí? Esos son los puntos básicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos para practicar en sencillo ejemplo o en la vida práctica, ¿sí? Tengamos en cuenta que aquí Conocimiento de sí mismo va a enseñar meditación reflexiva, concentración y relajación, negociación del karma, desdoblamiento astral, retrospección, transmutación sexual, con fidelidad, castidad y amor. También se va a enseñar la muerte psicológica, que es una de las principales prácticas que debemos hacer para conocernos y no perder la vigilia y poder transformar impresiones negativas, darnos cuenta de qué es lo que nos está afectando en el momento. Hay algo que se llama voltaje. El voltaje es algo o son emociones que a veces no podemos controlar, ¿sí? Esas emociones que a veces no podemos controlar existen en nosotros de manera diversa. Unas con más fuerza y otras con menos fuerza, ¿sí? Entonces, hay unas que son más fuertes en ese nivel de voltaje que podríamos llegar a tal punto en el que no podríamos controlarlas, pero que después de pasar eso podríamos observarlas, reflexionarlas y meditarlas y llegar a ese punto de control, ¿sí? O de eliminación. Y las más sencillas, que esas son las que podemos nosotros transformar en el instante, ¿sí? Que alguien me gritó, que alguien me pegó, que alguien me regaña, que alguien me dice, que alguien no está de acuerdo conmigo, que alguien me molesta, que alguien me fastidia, que alguien me habla mucho por un celular, que alguien dice unas frases como que me hacen dar pena o vergüenza de él, que alguien discute conmigo, que alguien cree tener la razón, que alguien no sé qué, todas esas pequeñitas cosas podremos nosotros transformar. Ya hay cosas que son ya mucho más fuertes que no podríamos controlarlas, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que el voltaje es de cada quien. Hay personas más iracundas que el nivel de voltaje está en sencillamente una cosa como, por ejemplo, ordenar algo. Mientras que para otra persona ese nivel de voltaje es demasiado poco. Tranquilo, si lo desordenaste yo lo arreglo, ¿sí? Pero para otras personas puede ser, no, pero ¿cómo se arregló eso? ¡Ay!
vital, ¿sí? Ese nivel de voltaje es el que hay que observar para quitarle fuerza, para poder dejar que nos concentrarnos, para poder dejar que no nos distraiga y que podamos concentrarnos. Si hacemos esto en los elementos más fuertes, vamos a quitar tensiones muy fuertes en el día y vamos a aprender a vivir más relajados. Pasémosla. Darnos cuenta del caos interior es algo muy difícil, pero es algo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay una observación de un caos, que usualmente es la mente o la parte interna de nosotros, en el alma, no queda otra que observar. Si no observamos, nos identificamos y no transformamos cosas muy fuertes, tanto después de ocurridas como cuando están sucediendo. ¿Sí? ¿Cómo es de chévere experimentar que una persona le grite a uno o lo ultraje a uno o le diga algo o muchas personas empiecen a decirle a uno cosas y uno tener en principio una debilidad emocional, pero posteriormente en el instante transformarla en base a su propia comprensión y sin que se manifieste nada? Ojo, con control, pero con eliminación. No solamente control emocional o inteligencia emocional, que es del ego. Es con eliminación, con comprensión. ¿Sí? Muchos de nosotros podemos ser muy asertivos a la hora de hablar sin maltratar a las personas, sino simplemente llegando a la comprensión de lo que hay en su mundo interior, juzgándose a sí mismo y no juzgando a los demás para poder o aprender a observar lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Esa es la importancia de observar el caos que se produce en el mundo interior. En el mundo exterior podrían estar pasando múltiples cosas, que alguien lo mire así, que alguien le diga así, que alguien se burle, que alguien lo quiera ofender, que alguien haga un gesto así como de que yo estoy feliz y tú no, etc. Eso es en el mundo exterior, pero si en el mundo interior no se manifiestan esos desagrados ni esas tensiones, a pesar de ver todo eso, entonces estoy en plena relajación. ¿Sí? Entonces, nos despertamos, nos incorporamos, caminamos hacia el baño, nos desvestimos, afeitamos, duchamos, secamos, vestimos, calzamos, tendemos la cama, desayunamos, lavamos los dientes, nos despedimos, salimos a la calle, etc. Pero no nos autoobservamos de instante en instante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No tenemos es la conciencia dormida. ¿Por qué? Por falta de uso, no porque no la tengamos. Y hacemos las cosas dormidos. ¿Qué es hacer una cosa dormido? Una cosa dormido es no darse cuenta de lo que se está haciendo. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces vamos a tener presente darnos cuenta. Es el principio, darnos cuenta. ¿Sí? ¿Listo? No es darnos cuenta, hey, te descubrí. No, es darme cuenta de mí mismo. De descubrirme a mí mismo. Entonces, si empezamos a autoobservarnos, ¿qué dice aquí? Descubriremos cada uno de los yoes que participan en tal o cual acción y que cometen errores o que vienen cometiendo errores que nos tensionan, que preocupan la mente, distraen y que impiden la concentración. Cuando empezamos a observar, lo chévere de todo es que a veces entendemos o comprendemos en pocos instantes, pero vamos a ir aumentando esto, la película de la vida. ¿Sí? Entonces ustedes están concentraditos, están mirando su mundo interior y de repente sonó algo por allá feo, habló alguien de usted, alguien le dijo algo, alguien quiere que pase algo, alguien no sé qué, y si usted se da cuenta de su propio amor propio o que todo es con usted, ¿sí? O que todo es personal, se da cuenta en ese momento de que todo es personal, hasta cualquier miradita
ya no que le hagan a uno, ya uno no lo observa con tensión, sino que aprende a observar cómo está tranquila la psiquis. Y vio eso como una película, ¿sí? No quiere decir por esto que vayamos a ver películas, no. Que te quiero decir es que nosotros no nos debemos identificar con la película o con las escenas que estemos viviendo. Más adelante lo vamos a comprender, pero en plena vivencia cuando lo practiquemos. Pásela. Ahora, ¿qué es la relajación? Entonces, cuando nos hacemos conscientes de cualquier defecto que está produciendo tensión, entonces nos relajamos. ¿Para qué? Para no agotar la energía de manera innecesaria. Y esto se hace con una súplica a la Madre Divina. Madre Divina, mátame este defecto. ¿Sí? Oh Dios mío, mátame este defecto. Oh Virgen María, mátame este defecto. O como ustedes quieran decir, mátame esto, quémame esto, no me dejes sentir esto, lo que ustedes quieran, pero habiéndolo descubierto en ese mundo interno, en ese mundo interior. ¿Sí? Una manifestación muy fácil es, ustedes están discutiendo de quién es el mejor jugador del mundo, ¿sí? Y una vez usted descubre su propio parecer, ¿sí? Y dice, no, para mí el mejor jugador, sea de fútbol o de cualquier cosa, es tal, ¿sí? Y empieza una discusión. No, pero es que para mí es esto. No, pero es que para mí es esto. No, pero es que para mí es esto, lo otro. Y ya empezamos a producir una tensión a través del verbo, nada más. A través de un parecer, a través de una tensión instintiva, emocional, intelectual y hasta motriz. Entonces empecemos a ver que si observamos realmente, nosotros no nos debería importar de quién es el mejor del mundo. Porque ¿quién lo califica? Pues lo califica es el agregado psicológico que enaltece tal o cual persona, que es un estado fanático. ¿Sí? Si nosotros aprendemos a ver quién es el mejor del mundo objetivamente, ¿sí? Lo haríamos sin que la otra persona nos contradijera y nos sintiéramos molestos, ¿sí? Pero lo tendríamos que ver objetivamente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos más adelante. ¿Qué produce tensión? Entonces, produce tensión, deseos, emociones, canciones psicológicas, estados psicológicos equivocados. ¿Cuáles son los estados psicológicos equivocados? No están en el estado. Lo que no corresponde o lo que no corresponde con lo que se debe hacer respecto a la virtud. ¿Sí? Un aspecto psicológico equivocado es, veo que alguien hizo algo mal, regó el agua, hizo tal cosa, tal vaina, y de una vez produce una reacción instintiva mecánica, ¿sí? El primer impulso. Ese es el estado psicológico equivocado, ¿sí? Si yo tomo mi pausa, respiro y observo, puedo ver que el yo quiere decir esto, que el yo quiere reaccionar así, que el yo quiere anticipar, que el yo quiere suponer, que el yo se pone, el yo iracundo, el yo gorila. Pero si observo y le quito valor, observándome a mí mismo, empieza a entrar un estado psicológico correcto, ¿sí? O sea, no puede ser que nosotros cada instante tengamos que estar a lo que nos dé la vida, nosotros reaccionemos, ¿sí? O sea, no puede ser que siempre sea así, ¿sí? Que a uno siempre le presentan ira y vamos a responder con ira siempre. Que nos presentan emociones positivas y o burlas y vamos a responder con burlas, ¿sí? O sea, no puede ser que siempre estemos en esa tónica, ¿sí o no?
pensamientos, preocupaciones, charlas internas y peleas entre distintos yoes. Esta pelea entre distintos yoes es muy interesante, ¿sí? Ustedes van a ver que llega y dicen en una sola acción, ¿no? Es que tengo que ir a bañarme en las manos, ¿sí? Pero primero tengo que ir a echarme gel, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, esa es una pelea de tres yoes, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay primero el gel, pues se echa primero el gel, luego se lava las manos, ¿sí? O si está, primero se lava las manos y después se echa el gel, ¿sí? Después lo busca, ¿sí? Es algo así. Pero esa pelea entre yoes internos propios hace que más encima tengamos que pelear con los yoes de otros, ¿sí? Entonces estamos en el desacuerdo. ¿Mm? ¿Cómo puede ser que con unas personas sí estemos de acuerdo y con otras no? Y si nos ponemos a reflexionar en eso, debe haber algo ahí. Por ejemplo, yo me daba cuenta de una respuesta en el plano interior, en el plano astral, de una respuesta que fue contundente, que yo no sabía que yo había hecho y que yo dije, vaya, me cambió la perspectiva de tal o cual situación que era muy fuerte para mí. Me di cuenta de que tenía que disolver ciertas cosas y me di cuenta de que yo también tenía mi parte infantil, mi parte irresponsable, mi parte de no importarme lo que a la otra persona le pase, mi yo imponerme, mi yo grupal, mi yo que voy a dañar a este a la costa de que sea, mi yo acusador, mi yo tal, 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 ¿sí? Empecé a darme cuenta de eso, pero encontré una pequeña paz ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver la paz ciencia. Se suplica en todos momentos a nuestra Madre Divina en particular. ¿Qué se puede pedir muerte? ¿A qué se puede pedir muerte psicológica? ¿A qué? A una tensión. Ay, es que siento dolor en el estómago. Dios mío, quítame este dolor de estómago. Que tengo una sensación emocional como de hormigueo en el estómago. Mátame esta sensación. ¿Sí? Que estoy cansada de la pierna porque estoy mal ubicada. Mal ubicado. Mátame esta sensación de estar mal ubicado. Mátame esta sensación de incomodidad. ¿Listo? Que siento, de esas son las sensaciones. Después vamos a mirar los sentimientos. Entonces, mátame este desagrado que siento por la voz de tal persona. Mátame esta voz de rechazar a esa persona. Mátame esta voz que me dice, no le hable más a esta persona. ¿Sí? Y elimino eso. Eso se elimina. Ahora, vamos al pensamiento. ¿Qué estoy pensando? Esa persona me va a hacer daño, esa persona va a seguir chismoseando, esa persona va a seguir presionando, esa persona va a seguir tensionando, esa persona va a seguir... Mátame esto, mátame esto, mátame esto, mátame esto. Este pensamiento, ¿sí? Y lo bueno de todo es que empecemos a comprender, ¿sí? ¿Será que yo he querido presionar a alguien para que cambie? Uy, sí, mire, Madre Divina, mátame esa presión que veo en mí, que hago con la otra persona, que no le gustaría que me hicieran a mí. Mátame esta sensación, ¿sí? Mátame este dolido que quiere ser presionado quiere no ser presionado para cambiar. Mátame este yo dolido. Es el el amor propio. Y así. Usualmente se va eliminando hasta que se llega. ¿Pase? Listo. ¿Qué produce tensiones ahora? Hacemos algo que no nos gusta, ¿sí? Tenemos miedo de algo que nos quedó mal. Queremos hacer algo que que nos gusta más. Lo que vamos a hacer más tarde nos preocupa. Lo que hicimos antes nos quedó bien o no quedó bien, ¿sí? No sabemos hacer lo que estamos haciendo. Es una tensión, ¿o no? Nos preocupa algo que tendremos que hacer. Es otra tensión. ¿Estamos distraídos por algo? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo sabemos que ya estamos relajados? Sucede cuando ha desaparecido toda tensión y nuestra psicología se ha normalizado.
nos sentimos bien en lo que estamos haciendo centradamente. ¿Qué es normalizar la psicología? Normalizar la psicología es haber llegado a un estado normal versus el evento, versus lo que estamos haciendo, ¿sí? Más no es ver todo ahora como normal, ¿sí? Ay, entonces vamos caminando, que mataron allí a tal persona en la esquina, es normal, ¿sí? No, vamos a observar realmente qué nos produce y vamos a actuar correctamente, ¿sí? ¿Listo? Con conciencia, ¿sí? De acuerdo a lo que se presenta en ese momento. Esa tensión es como una prensa, ¿sí? Que va tensionando, va presionando, y esa presión, al no ser capaces uno de quitar esa presión, entonces se va acumulando, ¿sí? Por eso es el resentimiento, por eso es que se acumula mucho sentimiento, o se acumulan muchas emociones o mucho deseo para hacer algo. ¿Mm? Listo, pase. Práctica completa de la relajación. ¿Cómo se hace? Primero que todo, vamos a ver que se llama concentración y relajación, velar y orar. Se llama conjuración del Belin y el círculo mágico, que es primero que tenemos que hacerlo para evitar que las larvas energéticas o los pensamientos o pensamientos de otras personas lleguen a nuestra mente. A mí particularmente me ha pasado, ¿sí?, que pensamientos de personas que están en el apartamento de lado arriba o abajo llegan a mi mente por no cerrarme, por no hacer el Belin, ¿sí? Súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina. Tenemos que pensar a decirle a la Madre Divina: Madre, por favor, o Padre, ayúdame para que para que pueda hacer esta práctica. Posteriormente vamos a relajar observando todo el cuerpo hasta que esté cómodo, ¿sí? Porque obviamente la primera incomodidad es física, ¿sí? Y luego nos concentramos en el corazón a escuchar y observar el mundo interior. No quiere decir que nosotros hagamos esto como a mí me pasaba, que yo decía, tengo que concentrarme en el corazón, entonces ponía los ojos así cerrados y tenía que hacer así, ¿sí? No. Ni poner la atención así obligada aquí, no. Es sencillamente dejar fluir y ver cada pensamiento que llegue, matarlo. Cada reflejo. No sé si se hayan dado cuenta que por ejemplo, el cabello de una mujer o de una dama, cuando uno ya lo aprende a observar, ya empieza a hacer como esos rasgos tenues que después ahí sí se proyectan nítidamente. Entonces, ese rasgo tenue lo elimino. ¿Sí? ¿Listo? Y descubro detalles. Vamos a mirar todo eso en nuestro mundo interior. Nos concentramos en el corazón hasta poderlo escuchar y luego miramos la parte del pensamiento, qué es lo que atrae. Cada detallito entonces le vamos dando súplica a la Madre que lo desintegre, y puede hacerse hasta lograr la concentración perfecta. Por ejemplo, estamos haciendo un informe o algo, podemos concentrarnos y velar, relajarnos y concentrarnos para que llegue el acierto y la inspiración, ¿cierto? Pero la inspiración y el acierto, pero se tiene que llegar a relajar plenamente el cuerpo físico y la psiquis para posteriormente retomar una tarea, ¿sí? ¿Listos? Bien, entonces esto es todo, esta es la conferencia. Espero que hayan comprendido la práctica perfectamente y vayan a practicarla, porque esto es muy interesante y muy importante, ¿sí? Si ustedes aprenden a concentrarse en el mundo exterior y en el mundo interior, tienen un poder muy grande para sacar cualquier práctica. ¿Qué enseñamos aquí en el conocimiento de sí mismo y qué enseñamos y qué hacemos o qué tengamos que hacer en el mundo exterior? ¿Listo? ¿Hay preguntas? Si desean hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que de pronto estén por ahí dudando, puedo esperar un minuto para recibirlos, y si no, pues entonces eventualmente pues dejamos la conferencia hasta ahí.
En la práctica, para escuchar el corazón o sea, sentir los latidos del corazón o cómo es. Lo que pasa es que uno confunde que los latidos del corazón tengan que sentirse así, ¿no? ¿Sí? Uno puede sentirlos y usted va a ver que la primera sensación que uno puede tener es cuando empieza, por ejemplo, digamos, una venita que queda por ahí, ¿sí? Por ejemplo, aquí o en algún sitio, y que cuando uno está quieto empieza a generarse, ¿sí? Y esa venita empieza a dar la circulación de la sangre, ¿sí? Si usted se concentra en esa sensación, en ese bombeíto de sangre y empieza a darse cuenta, puede ver ya cómo escucha y cómo siente el corazón latir, ¿sí? O sea que no solamente es escuchar, sino sentir también, ¿sí? ¿Sí? Escuchar es literal, o sea, no es literal. Escuchar es a raíz de no llegar a ser que suene así, pum, pum, hasta que suene más, aunque puede suceder en una concentración muy bien lograda, ¿sí? Pero sí puede llegar a sentirse en base a las vibraciones en la piel, ¿sí? Esa sensación como de bombeo de la sangre, ¿sí? Se puede sentir. Cuando siente ese pequeño bombeo y tales, usted ya está escuchando el funcionamiento del corazón, lo está escuchando, ¿sí? Los latidos, tal. Y ahí entonces empieza ya a ver que está concentrada, pero como los defectos no la van a dejar, ¿sí? Entonces tiene uno que empezar a eliminar todo pensamiento, hasta que de repente empieza a escuchar más fuerte el latido del corazón. O sea, una vez hice esta práctica y llegué a escuchar cómo hacía, ¿sí? El corazón. O sea, se agudizaron los sentidos. Cuando uno se concentra muy bien, se agudiza un poco los sentidos, ¿sí? Bueno, esta es la respuesta a esa pregunta. No sé si haya entendido o comprendido. Sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Listo, bueno, entonces dejamos ahí. Muchas gracias por todo y espero que pasen buena noche y muy concentrados antes de dormir. Recuerden, antes de dormir podemos llegar a la concentración para ver cómo nos dormimos. Ese sería el ejercicio más propicio para ver cómo nos dormimos. ¿Listo? Cómo dormimos, cómo tomamos la siesta, de qué manera, ¿sí? Ese sería un buen ejercicio para encontrar nuestra relajación. ¿Listo?